Estudio Bíblico Juventud. Semana del 04 al 10 de agosto de 2025. Tema: Instrucciones divinas para el matrimonio en la voluntad de Dios. Lectura bíblica. Primera a los Corintios 7, 8 al 11. Introducción. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, no solo los creó con una naturaleza complementaria, sino que los unió con un propósito eterno: ser una sola carne. Génesis 2:24. Esto implica que, a través del matrimonio, no solo buscan cumplir sus deseos emocionales o físicos, sino también llevar a cabo la voluntad divina en sus vidas. A lo largo de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, encontramos principios claros que guían a los esposos a vivir en armonía, amor y obediencia a Dios, con el fin de que sus matrimonios reflejen su gloria. El matrimonio, en la voluntad de Dios, no es un simple acuerdo temporal entre dos personas, sino una relación eterna que está basada en principios espirituales sólidos. El amor sacrificial, la unidad inquebrantable, el respeto mutuo y la obediencia a los mandamientos divinos son los pilares fundamentales que sustentan un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios 5:25 al 32, nos enseña que el amor conyugal debe ser reflejo del amor que Cristo tiene por la Iglesia. Cristo, al dar su vida por la Iglesia, nos muestra que el amor verdadero es sacrificial, desinteresado y eterno. Este tipo de amor debe ser el que los esposos vivan, día tras día, en sus relaciones. Además, el matrimonio no es solo un medio de satisfacción personal, sino una oportunidad para que los esposos se conviertan en testigos del amor de Dios en el mundo. Al vivir de acuerdo con los principios de Dios, los matrimonios cristianos tienen el poder de impactar a la sociedad, mostrando que hay un amor más grande que cualquier amor humano, el amor de Dios. Un matrimonio fundado sobre la roca de la palabra de Dios puede resistir las tormentas y los desafíos de la vida, mientras sigue siendo un ejemplo de fidelidad, perdón y gracia para el mundo. 1. El matrimonio es un diseño divino. Dios diseñó el matrimonio desde la creación, no como una institución humana, sino como un pacto sagrado entre un hombre y una mujer. El matrimonio es un reflejo de su plan divino para la humanidad y un medio para que podamos cumplir su propósito en la tierra. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 2. El amor conyugal debe reflejar el amor de Cristo por la Iglesia. El amor en el matrimonio debe ser sacrificial, como el amor que Cristo tiene por su Iglesia. Esto implica dar lo mejor de uno mismo por el bienestar del cónyuge, sin esperar nada a cambio, buscando siempre el bienestar del otro. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. 3. El respeto mutuo es fundamental. El respeto en el matrimonio es esencial para mantener una relación armoniosa y duradera. Cada cónyuge debe honrar al otro y valorar sus diferencias, trabajando en unidad y comprensión. Efesios 5:22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. 4. La unidad en el matrimonio es un propósito de Dios. Dios desea que el hombre y la mujer se conviertan en una sola carne, lo cual significa unidad física, emocional y espiritual. Esta unidad es vital para enfrentar los desafíos de la vida juntos. San Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 5. La obediencia a los principios de Dios trae bendición. Cuando los esposos se someten a los principios divinos, experimentan la bendición y la paz de Dios en su hogar. La obediencia a su voluntad es clave para vivir un matrimonio lleno de gozo y prosperidad. Primera de Pedro 3:1. Y si alguno no obedece a la palabra, también por la conducta de sus esposas serán ganados sin palabra. 6. El perdón es esencial para la restauración del matrimonio. En todo matrimonio, los desacuerdos y ofensas son inevitables, pero el perdón debe ser practicado constantemente. El perdón fortalece la relación y restaura la paz entre los esposos,
tal como Dios nos perdona a nosotros. Colosenses 3:13 Perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 7. El matrimonio debe ser un testimonio del amor de Dios hacia el mundo. El matrimonio cristiano no solo es para la satisfacción personal, sino también para ser un testimonio del amor de Dios. Al vivir conforme a su voluntad, los matrimonios son una luz en el mundo, mostrando la fidelidad, el amor y la gracia de Dios. San Mateo 5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Conclusión. El matrimonio en la voluntad de Dios es un reflejo de su amor, fidelidad y propósito para nuestras vidas. Al seguir las instrucciones divinas, podemos construir un hogar sólido y una relación fuerte que honre a Dios en todo momento. Recordemos que el matrimonio no es solo un compromiso entre dos personas, sino un pacto sagrado con Dios que requiere amor, respeto, unidad, obediencia y perdón. Primer título. Consejo del apóstol para tener libertad en el servicio a Dios. Versículo 8. Léase, Salmo 102, Primera a los Corintios 7:32 al 34. Introducción. El cristiano, desde el momento de su conversión, es llamado a vivir una vida de libertad en Cristo. La libertad cristiana, sin embargo, no se refiere a una vida sin restricciones o una permisividad para vivir según nuestros propios deseos y pasiones. La verdadera libertad en el servicio a Dios implica una liberación de las ataduras del pecado, de la condena de la ley y de las cargas impuestas por el mundo, para poder vivir plenamente para Él. El apóstol Pablo aborda este concepto con claridad en varias de sus cartas, especialmente en la carta a los Gálatas, donde expresa con firmeza que la libertad que Cristo nos dio no es para vivir conforme a la carne, sino para ser guiados por el Espíritu y ser instrumentos de justicia para Dios. Gálatas 5:13. Es en esta libertad que los cristianos podemos servir a Dios de una manera genuina y voluntaria, sin la carga del legalismo ni de las expectativas humanas. En un mundo que constantemente busca imponer normas externas, reglas rígidas y juicios sobre cómo debe vivir un cristiano, el consejo del apóstol Pablo es claro: vivir en libertad, pero no usar esa libertad como excusa para caer en el pecado o la indiferencia hacia el prójimo. En su carta a los Romanos, nos recuerda que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Primera a los Corintios 10:23, lo que implica que, aunque tenemos libertad en Cristo, debemos vivir con discernimiento y obediencia, buscando siempre la gloria de Dios y el bienestar de los demás. 1. La libertad en Cristo nos libera del yugo del pecado. La verdadera libertad comienza con la liberación del poder del pecado, que nos mantenía atados y separados de Dios. En Cristo, somos liberados de la condena del pecado y podemos vivir para Él, sin temor a la condena. San Juan 8:36 Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 2. La libertad cristiana no es para satisfacer la carne, sino para servir a Dios. Pablo nos enseña que nuestra libertad en Cristo no es una excusa para vivir según nuestros propios deseos carnales. En lugar de eso, esta libertad nos capacita para vivir de acuerdo con los principios divinos, sirviendo a Dios y a los demás con un corazón puro. Gálatas 5:13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 3. La libertad nos permite caminar en el Espíritu. En Cristo, la libertad nos permite ser guiados por el Espíritu Santo y no por las obras de la carne. Al caminar en el Espíritu, podemos vivir de manera que agrademos a Dios y no a nuestros propios deseos. Gálatas 5:16 Andad en el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. 4. La libertad cristiana nos hace responsables ante Dios. Aunque tenemos libertad en Cristo, esto no significa que somos libres de vivir sin responsabilidad. Somos responsables de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y nuestra libertad debe ser usada para honrarle y cumplir con su propósito. Romanos 14:12 Así que, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
5. La verdadera libertad nos permite amar y servir a los demás. La libertad cristiana no es egoísta, sino que nos capacita para amar y servir a los demás. Al ser libres de las ataduras del pecado, podemos dedicar nuestras vidas a la edificación del cuerpo de Cristo y al bienestar de los demás. Filipenses 2:3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 6. La libertad en Cristo nos da el poder de resistir la tentación. Cuando vivimos en libertad en Cristo, tenemos la fuerza para resistir las tentaciones del enemigo. La libertad en Cristo nos permite mantenernos firmes, sin ser esclavos de la corrupción del mundo. San Mateo 6:13 No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de mal. 7. La libertad cristiana nos llama a la paz y a la reconciliación. La libertad que Cristo nos da nos llama a vivir en paz con los demás y a ser instrumentos de reconciliación. No debemos usar nuestra libertad para dividir, sino para fomentar la unidad y la paz en el cuerpo de Cristo. Romanos 14:19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Conclusión. La libertad que Cristo nos ofrece es un regalo invaluable, pero es una libertad que viene con responsabilidad. No somos libres para vivir de manera egoísta, sino para servir a Dios y a los demás con humildad y amor. El consejo del apóstol Pablo nos recuerda que nuestra libertad en Cristo no es para satisfacer los deseos de la carne, sino para caminar en el Espíritu, vivir en obediencia a la voluntad de Dios y ser instrumentos de paz y reconciliación. Al vivir conforme a estos principios, no solo experimentamos la verdadera libertad, sino que también nos convertimos en un reflejo del amor y la gracia de Dios para el mundo. Segundo título. Llamado divino a casarse para no caer en pasiones desordenadas. Versículo 9. Léase, Proverbios 18:22, Jeremías 29:6. Introducción. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos da un consejo sabio y lleno de amor, recordándonos que el matrimonio no solo es un acto de compromiso humano, sino una respuesta a un llamado divino. El Señor ha establecido el matrimonio como el medio por el cual la humanidad puede vivir conforme a su voluntad en la expresión del amor, la unidad y la santidad. Vivimos en un mundo donde las pasiones desordenadas y los deseos carnales a menudo dominan la vida de muchas personas, desvirtuando el propósito de las relaciones humanas. En este contexto, el apóstol Pablo aborda la cuestión de la inmoralidad sexual, ofreciendo el matrimonio como el refugio divino para aquellos que luchan con las tentaciones de la carne. El llamado divino a casarse no es solo una cuestión social o cultural, sino una respuesta de obediencia a la voluntad de Dios, para evitar caer en el pecado de la inmoralidad sexual, que corrompe tanto el cuerpo como el alma. El propósito de este llamado no es solo la satisfacción física o emocional, sino la santidad y la pureza en la relación conyugal. En 1 Corintios 7:2, Pablo dice, «Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido». Aquí, Pablo no solo da un consejo práctico para evitar el pecado, sino que señala que el matrimonio es el contexto apropiado en el que Dios ha dispuesto que las relaciones sexuales sean vividas de manera santa, ordenada y dentro de su voluntad. El matrimonio, entonces, es más que un acuerdo terrenal, es una bendición y un mandato divino que nos permite vivir conforme a la naturaleza de Dios, protegiéndonos de las pasiones que pueden desordenar nuestra vida y separarnos de Él. Este llamado a casarse, cuando es entendido y aceptado como un acto de obediencia divina, se convierte en una forma de honrar a Dios con nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestras relaciones. 1. El matrimonio es parte del plan divino desde la creación. El matrimonio fue establecido por Dios en el huerto del Edén, antes de la caída del hombre. Es un acto de obediencia y alineación con el propósito divino, y como tal, es una bendición que refleja la relación de Cristo con la Iglesia. El matrimonio tiene un diseño perfecto de unidad y santidad. Génesis 2:18 Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 2. El matrimonio es una protección contra las pasiones desordenadas.
Las pasiones y deseos desordenados son uno de los mayores desafíos para el cristiano. El apóstol Pablo nos enseña que el matrimonio es el contexto adecuado para la expresión sexual, evitando el pecado de la fornicación. El matrimonio, cuando es conforme a la voluntad de Dios, protege nuestra vida espiritual. Primera a los Corintios 7:2 Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. 3. El matrimonio es un medio para vivir en pureza y santidad. El llamado a casarse no es solo para evitar la tentación, sino también para vivir en pureza y santidad. El matrimonio es una relación sagrada, un pacto de fidelidad y compromiso donde ambos cónyuges pueden glorificar a Dios con su vida y su amor mutuo. Hebreos 13:4 Sea, pues, el matrimonio honorable en todos, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. 4. El matrimonio refleja la imagen de Cristo y la Iglesia. El matrimonio, cuando es vivido conforme a la voluntad de Dios, es un reflejo de la relación perfecta entre Cristo y la Iglesia. La unidad y el amor en el matrimonio deben modelar el sacrificio y el amor incondicional que Cristo demostró por su pueblo. Efesios 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. 5. El llamado al matrimonio es para evitar la inmoralidad sexual. El apóstol Pablo habla de la importancia del matrimonio como un remedio divino para la inmoralidad sexual. En vez de ceder a las tentaciones del mundo, el matrimonio ofrece una forma santa y ordenada de vivir nuestra sexualidad, dentro de los límites establecidos por Dios. Primera a los Corintios 7:9 Pero, por no tener cada uno su propio marido o su propia mujer, que se casen, porque mejor es casarse que estarse quemando. 6. El matrimonio es un llamado a vivir en amor y respeto mutuo. El matrimonio es más que una cuestión física o emocional, es un llamado a vivir en amor, respeto y sacrificio mutuo. El amor conyugal debe ser modelado a la luz del amor de Cristo, que no busca lo suyo propio, sino el bienestar del otro. Colosenses 3:19 Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 7. El matrimonio es una bendición que debe ser valorada y protegida. El matrimonio no es solo un medio para evitar el pecado, sino una bendición divina que debemos proteger y valorar. Cuando vivimos el matrimonio conforme a los principios de Dios, experimentamos su paz, gozo y unidad. Es una relación que refleja el carácter de Cristo en la tierra. Proverbios 18:22 El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Conclusión. El llamado divino al matrimonio es una gracia que Dios ha provisto para la humanidad, no solo como un medio de evitar las pasiones desordenadas, sino también como un reflejo de la relación entre Cristo y su Iglesia. A través del matrimonio, los creyentes encuentran una oportunidad para vivir en santidad, pureza y unidad, glorificando a Dios en sus relaciones. Es un pacto sagrado que debe ser cuidado y vivido conforme a los principios de Dios, y cuando se sigue su voluntad, el matrimonio se convierte en un refugio para la pureza y un testimonio vivo de su amor en el mundo. Tercer título. El matrimonio ordenado por Dios es indisoluble. Versículos 10 y 11. Léase, San Mateo 19:5 al 8, San Marcos 10:9. Introducción. Desde el primer libro de la Biblia, en el Génesis, Dios nos muestra su propósito original para el matrimonio. En el capítulo 2, versículo 24, dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el principio fundamental. El matrimonio es una unión divina, establecida por Dios, que involucra una entrega mutua y la creación de una nueva unidad inseparable. No es un simple contrato civil, sino una alianza sagrada que refleja el amor eterno de Dios por su pueblo. Dios no solo creó al hombre y la mujer, sino que los unió en un vínculo que está destinado a ser indisoluble. En el libro de Mateo 19:6, Jesús mismo reafirma esta verdad cuando enseña, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Esto nos habla de la fidelidad y el compromiso que debemos tener en el matrimonio. El divorcio no es parte del diseño de Dios, sino que es una consecuencia del pecado y de la dureza del corazón humano. Es el resultado de la incapacidad de vivir conforme a los principios divinos de amor, perdón y restauración. Hoy, en un mundo donde el divorcio se ha normalizado y las relaciones se tratan muchas veces como algo transitorio, es esencial que como hijos de Dios tengamos una comprensión clara y firme de lo que Dios espera de nosotros en el matrimonio. Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que es mejor para su pueblo, y en su palabra nos ha dejado principios que, cuando se siguen, traen bendición, paz y estabilidad, no solo a las parejas, sino a las familias y a toda la sociedad. El matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo con su Iglesia, un amor sacrificial, un amor que no se rinde, que es fiel, que perdona y que siempre busca la restauración. Como cristianos, estamos llamados a vivir ese amor en nuestras relaciones matrimoniales, entendiendo que el compromiso con nuestra esposa o esposo no es solo un compromiso con la persona, sino también con Dios mismo. En este sentido, el matrimonio se convierte en un testimonio público de la fidelidad de Dios y de su plan eterno para la humanidad. 1. El matrimonio es un diseño divino. El matrimonio no es un invento humano ni una institución social, sino que es Dios mismo quien lo estableció desde el principio de la creación. Dios diseñó el matrimonio con un propósito claro, la unidad entre el hombre y la mujer, para cumplir su voluntad en la tierra y reflejar su imagen. Génesis 2:18 Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 2. El matrimonio es una unión indisoluble. El matrimonio, según el propósito de Dios, no debe ser disuelto por el hombre. Jesús enseñó que lo que Dios une, nadie debe separarlo. Esto resalta la permanencia y el compromiso que debe existir entre los esposos. San Mateo 19:6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 3. El matrimonio refleja la relación de Cristo con su Iglesia. El matrimonio tiene un significado profundo, ya que es una imagen de la relación entre Cristo y su Iglesia. Así como Cristo se entregó por su Iglesia con un amor incondicional, el matrimonio debe vivir bajo principios de amor sacrificial, servicio y fidelidad. Efesios 5:23 Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. 4. El matrimonio debe ser honrado. El matrimonio debe ser considerado un santuario. Como creyentes, debemos vivir en santidad y honrar el compromiso matrimonial. Dios llama a los esposos a ser fieles y a valorar el matrimonio como algo sagrado, protegido de toda inmoralidad. Hebreos 13:4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. 5. El matrimonio debe ser un pacto de amor y respeto mutuo. Un matrimonio sólido y duradero se basa en el amor y el respeto mutuo. Ambos cónyuges deben cuidarse y valorarse, entendiendo que la relación es un pacto de apoyo constante, que va más allá de los sentimientos temporales. Efesios 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. 6. El matrimonio enfrenta pruebas, pero el amor debe prevalecer. El matrimonio no está exento de dificultades y pruebas, pero la palabra de Dios nos enseña que el amor de los esposos debe ser lo suficientemente fuerte para superar cualquier adversidad. La paciencia, el perdón y la comprensión son esenciales para mantener la unidad. Colosenses 3:14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 7. La indisolubilidad del matrimonio refleja la fidelidad de Dios. Dios es fiel en su pacto con su pueblo, y el matrimonio refleja esa fidelidad. La indisolubilidad del matrimonio es una expresión de la fidelidad divina, que nunca falla ni abandona. Así como Dios es fiel con su Iglesia, los esposos deben ser fieles el uno al otro. Segunda a Timoteo 2:13 Si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Conclusión.
El matrimonio es un pacto sagrado que no debe ser tomado a la ligera. Es una unión que refleja el amor de Dios, la relación de Cristo con su Iglesia y el compromiso mutuo de los esposos hacia su pareja y hacia Dios. Como creyentes, debemos valorar el matrimonio como una institución divina, que se basa en principios de amor, respeto, fidelidad y sacrificio. El diseño de Dios para el matrimonio es claro, es indisoluble, fiel y eterno. Vivir conforme a estos principios no solo trae bendición a los esposos, sino que también honra a Dios y fortalece la familia como la base de la sociedad. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Para seguirte, entra en mi casa, entra en mi vida, mueve tú mis estructuras, sana todas mis heridas, enséñame tu santidad, quiero amarte solo a ti. Porque el Señor es mi bien mayor, haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño además, me das de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve tú mis estructuras, sana todas mis heridas, enséñame tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi bien mayor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve tú mis estructuras, sana todas mis heridas, enséñame tu santidad,